Millones de tortillas, tamales y atoles nacen cada día gracias a un polvo blanco que, aunque parece simple, cambió para siempre la historia de la cocina mexicana. Un ingrediente que se volvió inseparable de la vida diaria en nuestro país y que, hoy en día, viaja a más de 100 naciones alrededor del mundo, la harina maseca. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué hay realmente detrás de este producto? ¿Cómo es posible que, con solo abrir una bolsa y agregar un poco de agua, podamos tener en nuestras manos masa fresca lista para darle vida a un sinfín de platillos? Lo que parece tan cotidiano es, en realidad, el resultado de décadas de innovación, tradición y una maquinaria industrial que no descansa. Atención, quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no solo es el proceso de fabricación de la harina más famosa de México, sino también la historia de cómo un invento logró unir la herencia de nuestros abuelos con la tecnología moderna para conquistar el mundo entero. Todo comenzó en 1949, en Monterrey, Nuevo León. Roberto González Barrera, un joven con visión empresarial y con un profundo respeto por las tradiciones mexicanas, fundó una pequeña empresa llamada Gruma. Su idea parecía sencilla, pero era tremendamente ambiciosa: industrializar la nixtamalización, ese proceso milenario con el que los pueblos originarios preparaban el maíz para convertirlo en masa. Hasta entonces, la vida de millones de familias dependía de un ritual diario: cocer el maíz durante horas, dejarlo reposar con cal, molerlo en un metate o en molinos de piedra y, finalmente, formar la masa. Era un proceso que exigía tiempo, paciencia y energía, pero también representaba el corazón de la alimentación mexicana. La propuesta de González Barrera buscaba algo revolucionario: tomar esa tradición y llevarla al terreno de la producción industrial. No se trataba de reemplazar la esencia del maíz ni de borrar la cultura que lo rodeaba, sino de encontrar una forma de simplificar la vida cotidiana sin perder el sabor ni el espíritu de nuestras raíces. Y lo logró. Nació así la harina maseca, lista para transformarse en masa en cuestión de minutos. Lo que antes requería horas de trabajo diario, ahora cabía en una bolsa. Solo hacía falta agua para que todo México pudiera seguir disfrutando del mismo sabor, pero con mucho menos esfuerzo. Muy pronto, la harina maseca se convirtió en algo más que un producto práctico. Fue un símbolo. El olor de las tortillas recién hechas empezó a salir de las cocinas no solo en Monterrey, sino en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y, poco a poco, en cada rincón del país. La harina se volvió parte de las fiestas patronales, de las comidas familiares, de los desayunos escolares y de los atoles calientes que acompañaban las noches frías. Era, en pocas palabras, el puente perfecto entre el pasado y el futuro. Con el tiempo, Maseca dejó de ser un secreto nacional para convertirse en un fenómeno global. Gruma expandió sus operaciones y hoy produce miles de toneladas de harina en modernas plantas repartidas en América, Europa, Asia y Oceanía. Más de 100 países consumen a diario lo que comenzó como un sueño regiomontano. Pero detrás de esa magnitud industrial, sigue latiendo la misma esencia: llevar la herencia del maíz a cada mesa. El viaje del maíz comienza mucho antes de entrar a las enormes fábricas. Todo arranca en el campo, donde los agricultores siembran principalmente maíz blanco en regiones de clima cálido y suelos fértiles. México y Estados Unidos son los principales proveedores, y aunque la tecnología moderna ha mejorado los rendimientos y la calidad, el cultivo sigue teniendo algo de sagrado. Después de 3 a 4 meses de crecimiento, las mazorcas alcanzan su punto ideal y se cosechan, casi siempre con maquinaria especializada que permite recolectar enormes volúmenes en poco tiempo. Una vez cosechado, el maíz no puede llegar húmedo a la fábrica. Por eso se seca cuidadosamente, reduciendo su nivel de humedad para evitar daños en el transporte y garantizar una mayor vida útil. En gigantescos camiones de carga, miles de toneladas de grano viajan cada día hasta las plantas de Gruma. Al llegar, son recibidas en enormes tolvas metálicas, desde donde comienza un recorrido impresionante por un mundo de acero, tecnología y precisión. Lo primero es la limpieza. El maíz crudo nunca llega solo. Con el vienen polvo, piedras, cáscaras sueltas e incluso granos dañados. Para eliminarlos, se utilizan máquinas especializadas que combinan cribas vibratorias, ventiladores y sistemas ópticos. Las cribas separan los granos por tamaño, los ventiladores soplan las partículas más ligeras y los sistemas ópticos, equipados con sensores de alta tecnología, detectan y descartan aquellos granos que no cumplen con los estándares de calidad. El resultado es un maíz impecable, listo para entrar en la fase más crucial, la nixtamalización. Aquí ocurre la verdadera magia. En enormes tanques de acero inoxidable, el maíz limpio se sumerge en agua caliente mezclada con cal, un compuesto de hidróxido de calcio que ha sido utilizado en Mesoamérica por más de 3000 años. La nixtamalización no es solo un proceso químico, es un legado cultural. Gracias a esta técnica ancestral, el grano se ablanda, se vuelve más digerible,
libera nutrientes esenciales como la niacina y adquiere ese aroma tan característico que todos reconocemos al pensar en una tortilla recién hecha. Durante horas, el maíz reposa dentro de estos tanques, absorbiendo lentamente la cal y transformando su textura hasta alcanzar el punto perfecto. Cuando está listo, pasa a una etapa de lavado con chorros de agua a presión que eliminan las cáscaras sueltas y el exceso de calorías. Este lavado, además, ayuda a separar parte del germen, lo cual prolonga la vida útil de la harina al reducir su contenido de grasa. El grano nixtamalizado se dirige entonces a enormes molinos industriales. Y aunque a primera vista parecen máquinas modernas de acero, en su interior esconden un detalle fascinante: piedras volcánicas que replican el efecto del metate tradicional. Estas piedras trituran el grano hasta convertirlo en una masa fresca, húmeda y perfectamente uniforme. Lo que antes se hacía en pequeñas cantidades dentro de cada hogar, ahora ocurre a gran escala, pero con la misma esencia de siempre. El problema es que esa masa fresca no puede conservarse por mucho tiempo. Si se dejara reposar, perdería calidad y se estropearía rápidamente. Por eso, el siguiente paso es transformarla en harina casi de inmediato. Y aquí entra en juego la tecnología más moderna de toda la fábrica: los gigantescos secadores industriales. En cuestión de minutos, la masa húmeda se expone a chorros de aire caliente que eliminan su humedad sin alterar su sabor ni su textura. El resultado es una masa seca que se fragmenta en hojuelas. Estas hojuelas viajan a molinos de alta velocidad que las pulverizan hasta obtener un polvo fino, suave y homogéneo. Es aquí donde nace la harina maseca tal como la conocemos. Para asegurarse de que cada lote cumpla con la misma calidad, se realizan pruebas constantes de granulometría y color. Nada queda al azar. Cada partícula debe tener la textura ideal, ni muy gruesa ni demasiado ligera, para garantizar que al mezclarse con agua se forme una masa perfecta. Y todavía hay más. Dependiendo del destino del producto, algunas presentaciones se fortifican con vitaminas y minerales como hierro, ácido fólico y complejo B. Esto no solo responde a regulaciones internacionales de salud, también aumenta el valor nutricional de la harina. La clave está en las enormes mezcladoras computarizadas que aseguran que cada partícula reciba la misma proporción de nutrientes, logrando una uniformidad impecable. Hasta este punto, lo que empezó como un grano en el campo ya es un polvo blanco que huele a tradición. Pero aún falta el paso final: el empaquetado. El empaquetado es, en apariencia, un proceso sencillo, pero en realidad es una de las etapas más delicadas. La harina, aún tibia tras salir de los molinos, pasa primero por sistemas de enfriamiento rápido para evitar que la humedad ambiental genere condensación dentro de las bolsas. Luego, la harina se somete a tamices industriales que filtran cualquier partícula indeseada. Lo que queda es un polvo blanco impecable, listo para ser guardado en su envase definitivo. Las máquinas empacadoras automáticas trabajan a una velocidad impresionante. Cada segundo, toneladas de harina se dosifican con exactitud en presentaciones que van desde el kilo familiar hasta sacos de 50 kilos para la industria. Los envases están diseñados no solo para conservar la frescura, sino también para resistir golpes, cambios de temperatura y exposición a la luz. Cada paquete es sellado herméticamente y marcado con la información vital: lote, fecha de producción y fecha de caducidad. Después, los paquetes se agrupan en cajas, se colocan sobre tarimas y se almacenan en bodegas con ventilación controlada. Desde ahí, comienzan un nuevo viaje. Algunos se quedan en México para surtir a supermercados, panaderías y restaurantes locales. Otros, en cambio, inician trayectos que los llevarán a Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Asia e incluso Oceanía. No hay frontera que detenga a este polvo blanco que nació en Monterrey y conquistó el planeta. Pero antes de que un solo paquete salga de la planta, cada lote se somete a rigurosas pruebas de calidad. Ingenieros y técnicos revisan la humedad, la textura, el color y, sobre todo, la capacidad de hidratación. Solo cuando todo cumple con los estándares establecidos, los lotes reciben la autorización para distribuirse. El control es tan estricto que, si un lote presenta la más mínima irregularidad, se descarta de inmediato. Lo más sorprendente es la diversidad de presentaciones que existen hoy en día. Está la harina de maíz blanco, la más tradicional y la que domina el mercado. También hay versiones integrales, que conservan más fibra y sabor rústico. La harina de maíz amarillo, muy popular en Estados Unidos y Centroamérica, aporta un matiz distinto tanto en color como en sabor. Además, existen presentaciones fortificadas con vitaminas y minerales, pensadas para mejorar la nutrición de millones de familias. En cada caso, la filosofía es la misma: respetar la tradición, pero adaptarse a los estilos de vida modernos. Así, un grano de maíz cultivado en el campo puede transformarse en cuestión de horas en harina lista para convertirse en tortillas, tamales, gorditas,
atoles o cualquier otra preparación que evoque el espíritu de México. El proceso es impresionante, pero lo que lo hace verdaderamente especial no son solo las máquinas ni los controles tecnológicos, sino el trasfondo cultural que lo sostiene. Porque maseca no es únicamente harina. Es memoria, identidad y unión. Es el olor de una tortilla inflándose en el comal de la abuela, el sabor de los tamales en una fiesta patronal, el calor de un atole en invierno. Es la manera en que un producto industrial logró convertirse en un símbolo cultural que despierta recuerdos de infancia y refuerza la idea de que el maíz sigue siendo el corazón de la vida mexicana. Cuando una familia abre una bolsa de maseca y la mezcla con agua, está reviviendo una tradición de más de 3000 años. Y lo hace en minutos, gracias a la visión de un hombre que decidió unir el pasado con el futuro. Es como si cada tortilla hecha con maseca llevara consigo una pequeña parte de esa historia, la de los pueblos originarios, la de la nixtamalización, la de los abuelos y la de millones de familias que hoy mantienen viva la costumbre. En cada bocado, se esconde una lección sobre lo que significa la innovación verdadera, no reemplazar lo que somos, sino encontrar formas de mantenerlo vivo en el tiempo. Por eso, la harina maseca no es vista solo como un producto más en los estantes del supermercado, sino como un puente cultural que conecta generaciones. Desde las cocinas humildes en comunidades rurales hasta los restaurantes en grandes capitales internacionales, maseca está ahí, recordándonos que un simple grano de maíz puede contar la historia de todo un pueblo. Y hay algo más. En un mundo donde cada vez más personas buscan rapidez, practicidad y soluciones listas al instante, maseca demuestra que la modernidad no tiene por qué estar peleada con la tradición. Al contrario, puede ser su mejor aliada. Cada paquete de harina representa el esfuerzo de miles de trabajadores, ingenieros, agricultores y distribuidores que, día tras día, hacen posible que el maíz siga siendo el alma de la gastronomía mexicana. Por eso, la próxima vez que prepares unas tortillas, unos tamales o un atole con harina maseca, detente un momento a reflexionar. Detrás de ese polvo blanco hay campos de cultivo bañados por el sol, manos campesinas que cuidan cada planta, fábricas que funcionan día y noche, tecnologías que garantizan calidad y, sobre todo, un legado que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo que comenzó como una idea en Monterrey en 1949, hoy es un fenómeno global. Pero más allá de las toneladas producidas y los países conquistados, lo que realmente importa es que Maseca mantiene viva la esencia del maíz en millones de hogares alrededor del planeta. Es un símbolo de cómo la innovación puede preservar lo auténtico, de cómo un producto industrial puede seguir contando la historia de un pueblo entero. Así que la próxima vez que escuches el crujido de una tortilla al inflarse sobre el comal, recuerda que ahí está condensada la fuerza de miles de años de historia y la visión de quienes se atrevieron a soñar con algo más grande. Y que gracias a esa mezcla perfecta de tradición y tecnología, hoy podemos disfrutar, en cuestión de minutos, lo que antes llevaba horas. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante al corazón de la harina Maseca. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos que seguiremos preparando. Porque cada historia, al igual que cada tortilla, sabe mejor cuando se comparte. Hasta la próxima. La canela no es simplemente una especia, es una joya de la naturaleza que ha movido imperios, alimentado mitos y conquistado paladares en todo el mundo. Muchos la ven como un simple polvo marrón que se agrega a un café o como la ramita que adorna un postre, pero reducirla a eso sería un error. La verdad es que detrás de cada palito de canela existe una historia tan compleja, tan fascinante y tan llena de secretos, que entender su origen es como abrir un portal hacia miles de años de cultura, comercio y tradición. Lo que hoy llega a tu mesa, alguna vez fue símbolo de poder y lujo reservado para reyes, faraones y comerciantes acaudalados. Y lo más sorprendente es que, a pesar de los siglos, la forma de obtenerla sigue siendo en gran parte artesanal, un arte transmitido de generación en generación. Por eso, antes de seguir, asegúrate de suscribirte ahora mismo, activar la campanita y acompañarnos en este viaje que revelará los secretos de la canela y de otros alimentos que no imaginas. Aquí encontrarás historias ocultas, procesos únicos y curiosidades que no verás en ningún otro lugar. Desde tiempos remotos, la canela fue considerada un tesoro. Los antiguos egipcios la usaban en sus rituales más sagrados, la mezclaban en perfumes y la añadían en comidas destinadas solo a los más privilegiados. Se decía que incluso la utilizaban para embalsamar a los faraones, porque su aroma dulce y cálido era sinónimo de eternidad. Mientras tanto, en otras partes del mundo, su origen permanecía envuelto en misterio. Los comerciantes árabes, celosos de su control sobre este producto, inventaban historias fantásticas para mantener el secreto. Afirmaban que la canela solo crecía en nidos de enormes aves, que custodiaban sus ramas con ferocidad.
Otros aseguraban que nacía en lugares tan remotos e inaccesibles que solo los más valientes podían llegar hasta allí. Estos relatos, aunque falsos, lograban un efecto increíble: aumentar el deseo de los europeos por poseer la especia y, con ello, elevar su precio a niveles exorbitantes. La canela no era solo un condimento, era un símbolo de poder y un objeto de deseo que viajaba miles de kilómetros hasta llegar a las mesas de la nobleza. En la Edad Media, tener canela en casa era como exhibir una joya. No cualquiera podía pagarla. Solo los comerciantes más ricos y los miembros de la realeza podían permitirse usarla para aromatizar sus banquetes, conservar carnes o simplemente como muestra de estatus. Una pizca de canela podía costar más que el salario mensual de un trabajador. El aroma de la especia se convirtió en sinónimo de lujo, y los banquetes adornados con ella eran un espectáculo reservado para pocos. Durante siglos, este misterio se mantuvo intacto. Europa deseaba canela, pero nadie sabía con certeza de dónde provenía. Hasta que llegó el siglo XVI, cuando los portugueses descubrieron vastas plantaciones en Ceilán, actual Sri Lanka. En ese momento, el velo del secreto cayó, y el mundo entendió que la canela provenía de la corteza interna de un árbol tropical llamado Cinnamomum verum. Sin embargo, aunque el origen quedó al descubierto, el encanto y la magia de esta especia siguieron intactos. La historia de la canela no solo habla de comercio, sino también de botánica, paciencia y destreza. El árbol de canela, que puede alcanzar hasta 15 metros de altura, necesita condiciones muy específicas para crecer. El clima debe ser tropical, con temperaturas cálidas que oscilen entre los 20 y 30 grados centígrados y con abundantes lluvias que nutran la tierra. Sri Lanka, con su suelo fértil y su humedad constante, se convirtió en el lugar perfecto. Allí, familias enteras han dedicado sus vidas a cuidar estos árboles, siguiendo un proceso que parece sencillo pero que en realidad es una verdadera obra de arte agrícola. El cultivo comienza con algo tan básico como elegir el terreno correcto. La tierra debe ser rica en nutrientes, capaz de sostener un crecimiento rápido y uniforme. Los agricultores suelen plantar esquejes, pequeños fragmentos de árboles jóvenes, porque esta técnica asegura un desarrollo más veloz y consistente que sembrar semillas. Con el tiempo, estos brotes se transforman en árboles que, tras 2 o 3 años de cuidados, alcanzan una altura de 3 a 4 metros, el punto ideal para iniciar la cosecha. Pero la canela no está lista en cualquier momento. Hace falta un ojo experto para saber cuándo la corteza ha alcanzado la madurez adecuada. La señal es sutil: la corteza se torna más clara, flexible y desprende un aroma más intenso al roce. En ese instante, los agricultores saben que ha llegado el momento perfecto. Lo interesante es que la cosecha no se realiza con máquinas masivas ni procesos industriales automatizados. A pesar de vivir en un mundo de alta tecnología, la recolección de la canela sigue siendo manual, casi ritual. A primera hora de la mañana, cuando la humedad de la noche aún impregna la corteza, los trabajadores cortan cuidadosamente las ramas con machetes o cuchillas diseñadas para este propósito. La destreza es crucial, porque un mal corte puede dañar al árbol y comprometer su capacidad para seguir produciendo. Con un trabajo meticuloso, los recolectores separan la corteza exterior y dejan expuesta la capa interna, esa franja delicada y aromática que se convertirá en la verdadera canela. El momento en que la corteza interna aparece es mágico. Lo que a simple vista parecía una rama común, revela su interior perfumado, de textura suave y color marrón claro. Esa es la esencia de la canela. Los trabajadores raspan y pelan con paciencia, extrayendo tiras largas y finas que más tarde se transformarán en los característicos canutos. Cada movimiento requiere precisión, porque cuanto más largas y delgadas sean las tiras, mayor será el valor del producto final. Una rama mal cortada puede significar la pérdida de horas de trabajo. Por eso, los agricultores tratan cada árbol con el mismo cuidado con el que un artesano trata a una obra de arte. De hecho, muchos consideran que la canela de Ceilán es única no solo por su sabor, sino porque es el resultado de una tradición agrícola que ha pasado de padres a hijos durante siglos. Es un conocimiento ancestral que no se enseña en libros, sino en el campo, con las manos manchadas de tierra y corteza. Una vez extraídas, las ramas se atan en manojos y se transportan a las fábricas artesanales. Allí comienza otra fase fascinante del proceso. Lo primero que hacen es sumergir las ramas en agua. Este paso, que podría parecer trivial, es en realidad fundamental. El agua suaviza la corteza y facilita su separación sin dañarla. Después, los expertos artesanos, cuchillo en mano, retiran la corteza exterior, gruesa, fibrosa y poco aromática,
para dejar al descubierto la parte más valiosa, la capa interna, fina y flexible. El pelado de la canela no se hace con prisa, porque la calidad depende de la precisión. Cada tira extraída debe conservar intacto su aroma y su textura. Aquí es donde la destreza de los trabajadores se convierte en un espectáculo silencioso. Con movimientos calculados, logran extraer tiras de varios centímetros de largo que luego serán enrolladas hasta formar los famosos canutos. Y es en este momento donde el proceso se vuelve casi artístico. Las tiras finas, aún húmedas y flexibles, se enrollan sobre sí mismas para crear cilindros compactos. No es un simple enrollado, se necesita experiencia para que las tiras no se rompan, para que queden alineadas y ajustadas sin huecos. Estos canutos son la firma de la canela de Ceilán, la razón por la que se distingue de otras variedades. Cada rama parece una pequeña obra maestra de la naturaleza moldeada por manos humanas. Lo más sorprendente es que, después de horas de trabajo, una cuadrilla de recolectores puede obtener apenas 1 kilo de canela lista para el secado. Esa escasez explica en parte su valor y su prestigio. Los canutos, recién formados, todavía están húmedos y frágiles. No tienen aún la firmeza ni el aroma intenso que los harán inconfundibles. Para alcanzar esa perfección, deben pasar por un proceso de secado que, aunque parece sencillo, es decisivo. Las ramas de canela se colocan cuidadosamente en zonas altas y bien ventiladas de las fábricas, muchas veces colgadas cerca del techo, donde la temperatura es más cálida gracias al sol del día. Este secado lento y natural permite que la corteza conserve su aroma sin perder sus aceites esenciales. Durante varios días, los trabajadores vigilan que el calor sea constante, que no exista exceso de humedad y que cada canuto mantenga una forma uniforme. Es un proceso que requiere paciencia, porque una mala ventilación puede arruinar semanas de trabajo. Poco a poco, las ramas se endurecen y adquieren ese aroma que impregna el aire de dulzura y calidez. Una vez secos, los canutos de canela son sometidos a un riguroso control de calidad. Aquí no hay espacio para errores, cada rama es revisada una por una, evaluando su aspecto, tamaño, uniformidad y aroma. Las que logran un enrollado perfecto, sin grietas ni imperfecciones, se consideran canela de primera calidad y se destinan a la venta en rama, tal como la encuentras en tiendas gourmet. Pero no todas cumplen con esos estándares. Las tiras que se rompen durante el proceso, las que resultan demasiado cortas o aquellas con irregularidades se separan y se destinan a otro producto igualmente valioso, la canela molida. Nada se desperdicia, porque incluso los fragmentos mantienen ese sabor cálido y ese perfume irresistible que los consumidores buscan. Esta clasificación es lo que permite que la canela llegue al mercado en diferentes presentaciones y precios, adaptándose a distintos usos y bolsillos. El siguiente paso es el molido. Las ramas imperfectas se llevan a molinos especiales, donde son trituradas y pulverizadas hasta obtener un polvo fino y uniforme. Este polvo conserva todo el aroma y el sabor de la canela en rama, pero su textura lo hace más versátil para la cocina. ¿Quién no ha agregado una cucharadita de canela molida a un arroz con leche o a un café caliente? Lo que muchos no saben es que detrás de ese simple gesto hay semanas de trabajo artesanal y siglos de tradición. Una vez molida, la canela se transfiere a máquinas dosificadoras que llenan cuidadosamente frascos o bolsitas con la cantidad exacta. Aquí no hay improvisación, cada envase debe sellarse herméticamente para preservar la frescura y evitar contaminaciones. Finalmente, los frascos se etiquetan y se colocan en cajas que viajarán a los mercados de todo el mundo. Piensa en esto, lo que tienes en tu despensa, ese frasco de canela que usas sin darle demasiada importancia, ha recorrido miles de kilómetros y ha pasado por las manos de decenas de personas que dedicaron horas de trabajo a producirlo. Desde el agricultor que cuidó el árbol durante años hasta el artesano que enrolló cada canuto con precisión, todos forman parte de una cadena que conecta el campo con tu cocina. Y lo más sorprendente es que, a pesar de toda esta dedicación, el precio final de un frasco suele parecer insignificante en comparación con el esfuerzo invertido. Esa es la paradoja de la canela. Fue un lujo inalcanzable durante siglos y hoy está al alcance de cualquiera, pero sigue siendo un producto único, cargado de historia y magia. No es casualidad que la canela de Ceilán, la variedad más fina y valorada, sea considerada la auténtica. A diferencia de otras especies más comunes y baratas, su sabor es más suave, dulce y refinado, con notas casi florales. Este detalle es importante porque en el mercado existe también la canela acacia, de sabor más fuerte y picante, que muchas veces se vende como si fuera lo mismo. Pero la diferencia es abismal. Mientras la acacia suele provenir de China, Vietnam o Indonesia y tiene un costo menor,
la de Ceilán es la que históricamente se reservaba para reyes y nobles. Hoy en día, sigue siendo la favorita de chefs y reposteros que buscan calidad superior. Al conocer este dato, puedes entender por qué la verdadera canela de Sri Lanka mantiene su prestigio intacto y por qué es tan codiciada en todo el mundo. El viaje de la canela no termina en el envasado. Después de salir de las fábricas, los contenedores cargados de canela parten rumbo a distintos países. Europa, Estados Unidos y América Latina son algunos de los principales destinos. Allí se distribuye a supermercados, restaurantes y pequeños negocios. Cada frasco en un estante es la culminación de un proceso que comenzó años atrás, con un árbol creciendo en la humedad tropical de Sri Lanka. Y aunque ahora parezca un producto común, lo cierto es que cada rama conserva un legado que conecta continentes, culturas y generaciones. Consumir canela es, en cierto modo, participar de esa historia milenaria, ser parte de un ciclo que comenzó hace más de 4000 años y que aún sigue vivo. Ahora bien, ¿por qué debería interesarte tanto la historia de una especia que usas casi sin pensar? Porque conocerla cambia por completo la forma en que la aprecias. Ya no verás un palito de canela como algo trivial, sino como el resultado de siglos de secretos, leyendas y destrezas humanas. Es un recordatorio de que incluso lo más pequeño en tu cocina puede esconder un mundo entero de esfuerzo y tradición. Y aquí es donde nuestra misión cobra sentido, mostrarte lo que hay detrás de lo cotidiano, revelarte lo invisible para que lo veas con nuevos ojos. Por eso, si has llegado hasta este punto del video, te invito a suscribirte. Haz clic en ese botón rojo y únete a nuestra comunidad que cada semana descubre los secretos de los alimentos más fascinantes del planeta. No solo aprenderás, sino que también te sorprenderás, porque en cada historia hay un detalle oculto que cambia la forma de ver el mundo. La canela es más que una especia. Es historia viva, es arte en forma de corteza, es el resultado de generaciones enteras que han dedicado sus vidas a perfeccionar un oficio. Desde los mitos creados por los comerciantes árabes hasta las manos que hoy la cosechan en Sri Lanka, la canela ha sido siempre un símbolo de misterio y deseo. Su aroma, que invade cocinas y despierta recuerdos, no es casualidad, es el mismo que hace miles de años fascinó a faraones y reyes. Así que la próxima vez que agregues una pizca de canela a tu bebida favorita o a un postre, recuerda todo el camino que recorrió hasta llegar a ti. No estás usando solo una especia, estás tocando un fragmento de historia que sigue latiendo en cada rama. Y esto es apenas el comienzo. Si quieres descubrir más secretos de los alimentos que forman parte de tu vida diaria, te invito a que veas el video que te dejo en la descripción y en el primer comentario, donde revelamos el proceso detrás del café, otra bebida que, al igual que la canela, mueve millones de corazones en todo el mundo. Dale like a este video si te ha gustado, compártelo con alguien que ame aprender y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Porque aquí no solo hablamos de comida, hablamos de cultura, de tradición y de magia. La canela nos lo ha demostrado, lo ordinario puede ser extraordinario, siempre y cuando sepamos mirar más allá. Imagina abrir una simple lata metálica y descubrir dentro un invento que cambió la historia de la humanidad. Un líquido espeso, brillante y dulce que no solo endulzó postres, sino que salvó vidas en guerras, alimentó a millones en tiempos de hambre y hasta sirvió como arma secreta en los campos de batalla. La leche condensada parece un ingrediente común, pero detrás de su textura cremosa se esconde una historia sorprendente, un inventor obsesionado, soldados que la consumían como si fuera oro líquido, y fábricas capaces de transformar millones de litros de leche en este manjar que hoy todos conocemos. Pero, ¿cómo es posible que algo tan simple haya llegado a ser tan importante? Quédate, porque hoy vamos a descubrir los secretos nunca contados de la leche condensada. Antes de continuar, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de estas historias increíbles que revelan los secretos detrás de lo que consumimos todos los días. A mediados del siglo XIX, la humanidad enfrentaba un gran problema: cómo conservar la leche. Un alimento tan nutritivo como peligroso, porque al no existir refrigeración, bastaban unas horas para que se echara a perder. En climas cálidos, beber leche fresca era casi un suicidio. Bacterias invisibles provocaban desde simples infecciones hasta enfermedades mortales. En ese contexto aparece Gail Borden, un inventor estadounidense que no aceptaba que un alimento tan esencial tuviera una vida tan corta. Su obsesión comenzó después de un viaje en barco desde Europa a Estados Unidos, donde muchos niños murieron porque la leche fresca a bordo se descompuso en cuestión de días. Borden quedó marcado por aquella tragedia y juró encontrar una solución. Tras varios intentos fallidos, en 1856 logró patentar su fórmula,
evaporar gran parte del agua de la leche y añadir azúcar en grandes cantidades. El resultado era una sustancia espesa, cremosa y muy dulce, capaz de durar meses sin descomponerse. Lo que parecía un experimento casero, terminó siendo un invento que cambiaría la historia. La verdadera prueba de fuego llegó con la Guerra Civil Estadounidense, 1861-1865. El ejército necesitaba alimentar a miles de soldados que estaban lejos de casa, en campamentos donde no había acceso a vacas lecheras. La leche condensada se convirtió en la solución perfecta, ligera, fácil de transportar, altamente nutritiva y con una vida útil increíble. En poco tiempo, millones de latas comenzaron a producirse en fábricas improvisadas. Para los soldados, aquella leche espesa y azucarada era casi un lujo en medio del hambre y el caos. Algunos testimonios cuentan que muchos combatientes la consumían directamente de la lata con una cuchara, como si fuera un dulce. Así, lo que nació de la tragedia de un barco se convirtió en un alimento esencial para la supervivencia en los campos de batalla. El éxito fue tan rotundo que pronto la leche condensada cruzó fronteras. A finales del siglo XIX ya se vendía en Europa, Asia y América Latina. Durante la Segunda Guerra Mundial, su papel volvió a ser decisivo. Las tropas aliadas dependían de millones de latas enviadas a los frentes de combate. Pero al terminar la guerra ocurrió algo curioso: la leche condensada se quedó en las cocinas de los hogares. Lo que había sido una ración militar pasó a convertirse en un ingrediente de repostería, conquistando a familias enteras. De ahí nacieron postres legendarios como el brigadeiro brasileño, el tres leches mexicano, el quilime pie estadounidense o el café vietnamita helado. Hoy, casi toda la leche utilizada para hacer leche condensada proviene de granjas industriales. En Estados Unidos existen más de 60.000 granjas lecheras y alrededor de 9 millones de vacas dedicadas a esta tarea. En una granja moderna con 7.500 vacas, el ordeño ocurre en instalaciones que parecen sacadas de una película futurista. Las salas de ordeño en carrusel permiten que 80 vacas suban a la vez. Mientras giran lentamente, los trabajadores limpian sus pezones con yodo y colocan las copas de ordeño. El proceso imita los movimientos de un ternero y dura apenas 7 minutos. Una sola vaca puede producir 38 litros diarios, gracias a una dieta equilibrada y toneladas de agua, hasta 45 kilos de alimento y 300 litros de agua cada día. Si hacemos cuentas, eso significa que en un solo año una vaca puede aportar más de 11.000 litros de leche. La leche extraída a 32 grados centígrados se enfría rápidamente a 2 a 3 grados centígrados para evitar bacterias. Después, viaja en camiones cisterna de acero inoxidable que pueden transportar hasta 20.000 litros cada uno. Las plantas procesadoras como la de Nestlé en California reciben hasta 1,6 millones de litros diarios. Pero no toda la leche pasa, primero debe analizarse en laboratorio. Si una sola muestra revela antibióticos, el lote completo se rechaza. Solo la leche de mejor calidad entra a los hilos gigantes, capaces de almacenar 2,8 millones de litros, suficientes para producir 20 millones de latas de leche condensada. Una de las fases más impresionantes dentro de la planta procesadora ocurre cuando la leche entra en contacto con la centrífuga industrial. A simple vista parece una máquina más, pero en realidad es un coloso de la física aplicada. Imagina un tambor metálico que gira a 7.000 revoluciones por minuto. Para darte una idea, eso es más rápido que el motor de un coche deportivo de Fórmula 1. En su interior, decenas de discos cónicos están diseñados para aprovechar la fuerza centrífuga y separar los componentes de la leche con una precisión casi quirúrgica. La leche, al ser una emulsión compleja de agua, grasas, proteínas y azúcares, se comporta como un líquido heterogéneo cuando se expone a esas fuerzas extremas. Lo más pesado, la leche descremada, es empujado hacia las paredes del tambor, mientras lo más ligero, la crema, se queda más cerca del centro. En cuestión de segundos, lo que parecía un líquido uniforme queda perfectamente dividido. De aquí salen dos productos. La crema, con un 20% de grasa, que muchas veces se destina a fabricar mantequilla o crema para repostería. La leche descremada, con menos de un 10% de grasa, que se convierte en la base perfecta para fabricar la leche condensada. Este paso no solo mejora la textura y el sabor, sino que también garantiza un control total de la calidad. Sin la centrífuga, sería imposible producir leche condensada a gran escala con la consistencia que todos conocemos. Una vez que la leche se ha separado, todavía enfrenta un enemigo invisible, las bacterias. En el pasado, consumir leche cruda era prácticamente lanzar una moneda al aire. Miles de personas se enfermaban por microorganismos como E. coli, salmonela o incluso la bacteria de la tuberculosis. La solución llegó en 1862 de la mano del científico francés Louis Pasteur,
quien descubrió que calentar un líquido a cierta temperatura durante un tiempo controlado eliminaba a la mayoría de las bacterias sin afectar sus propiedades nutritivas. Ese hallazgo, que al principio se usó para salvar el vino y la cerveza, se aplicó pronto a la leche y cambió la historia de la alimentación para siempre. Hoy, la leche destinada a convertirse en condensada pasa por un proceso milimétrico. Se enfría a 3 grados centígrados. Se calienta rápidamente a 72 grados centígrados durante 15 segundos y medio. Se enfría otra vez a 3 grados centígrados. Todo el proceso dura menos de 40 segundos. El resultado: se elimina el 99% de bacterias dañinas, garantizando que la leche sea segura para el consumo humano. Este paso es tan crucial que está regulado por estrictas normas internacionales. Ninguna leche que no haya sido pasteurizada puede usarse para la producción industrial de leche condensada. Sin este procedimiento, el producto jamás podría almacenarse por un año completo sin echarse a perder. Y ahora llegamos al paso que despierta la curiosidad de todos: el azúcar. ¿Por qué se le añade tanta? La respuesta es doble: por sabor y por seguridad. El azúcar funciona como un conservante natural. Cuando se disuelve en la leche caliente, crea un ambiente hostil para las bacterias. Básicamente, la alta concentración de azúcar impide que los microorganismos sobrevivan, lo que prolonga la vida útil del producto. Pero también hay un lado artístico. La manera en que el azúcar se integra a la leche determina si la leche condensada tendrá una textura suave y cremosa, o si terminará granulada y con cristales. Para evitar esto, la mezcla se calienta cuidadosamente, asegurando que cada grano de azúcar se disuelva por completo. Al mismo tiempo, los ingenieros controlan la temperatura para que no se caramelice de más, pues eso cambiaría el color y el sabor del producto. La proporción exacta de azúcar es un secreto que varía de planta a planta, pero suele rondar el 40 a 45% del peso final. Eso significa que casi la mitad de una lata de leche condensada es azúcar. Tal vez por eso, una simple cucharada tiene la capacidad de transformar cualquier postre común en un manjar inolvidable. La leche con azúcar añadida todavía se ve como un líquido común. Para convertirse en leche condensada necesita concentrarse, y eso se logra con una máquina monumental, el evaporador industrial. Imagina varias torres de acero inoxidable llamadas calandrias, cada una equipada con cientos de tubos internos. La leche entra por la parte superior y fluye lentamente hacia abajo a través de los tubos. Alrededor de ellos circula vapor caliente que eleva la temperatura de la leche y hace que gran parte del agua que contiene se evapore. Este proceso elimina hasta el 60% del agua total, dejando atrás una mezcla espesa, brillante y concentrada. El reto es hacerlo sin cocinar la leche en exceso, porque eso alteraría su sabor. Por eso, los evaporadores industriales trabajan con vacío parcial, reduciendo la presión para que el agua se evapore a temperaturas más bajas. Así, la leche conserva su sabor fresco y sus nutrientes esenciales. La tecnología de evaporación es tan avanzada que estas máquinas pueden procesar 22.000 litros de leche por hora, algo impensable hace apenas un siglo. En esta etapa ocurre la magia. La leche se transforma en esa sustancia densa y cremosa que todos reconocemos al abrir una lata de leche condensada. El siguiente paso busca algo que parece obvio, pero no lo es: que cada lata tenga la misma textura. Si la grasa de la leche no se distribuyera de forma uniforme, algunas partes serían más aceitosas que otras, y la leche condensada podría separarse con el tiempo. Para evitarlo, la mezcla pasa por un proceso de homogeneización, donde se somete a una presión enorme que rompe las moléculas de grasa en partículas microscópicas. Imagina una máquina que literalmente pulveriza la grasa hasta convertirla en microgotas invisibles. El resultado es una textura cremosa, suave y estable, que se mantiene igual aunque la lata se guarde durante meses. Gracias a esta etapa, la leche condensada puede conservar esa consistencia uniforme que la hace tan irresistible en postres y bebidas. El producto ya está listo, pero falta el último paso: protegerlo. Los envases, latas metálicas o cartones especiales, se esterilizan antes de llenarse. De nada serviría producir leche condensada perfecta si el envase tuviera una sola bacteria capaz de arruinarlo todo. Luego, máquinas de llenado de alta precisión vierten la cantidad exacta en cada envase. Aquí no hay margen de error, cada lata debe contener lo mismo, ni un gramo más ni un gramo menos. Tras llenarse, los envases se cierran herméticamente y pasan a autoclaves, grandes cámaras donde se les aplica vapor a alta presión. Este proceso destruye cualquier microorganismo restante y sella la seguridad del producto. Gracias a esta etapa final, la leche condensada puede durar hasta un año completo sin necesidad de refrigeración, algo que en el siglo XIX habría parecido ciencia ficción. Hoy, la leche condensada se ha convertido en un ingrediente universal. Cada región del planeta la ha adoptado y adaptado a sus costumbres culinarias.
En México, el pastel de tres leches no existiría sin ella. En Brasil, es imposible imaginar una fiesta sin brigadeiros, esas pequeñas bolitas dulces hechas con cacao y leche condensada. En Vietnam, el café con leche condensada es parte del alma cultural del país. En Filipinas, el halo halo mezcla frutas, hielo y leche condensada para combatir el calor tropical. En Rusia, se utiliza como relleno de pasteles y como acompañamiento de panqueques. Lo fascinante es que, a pesar de haber nacido como un invento militar, hoy la leche condensada está asociada con la dulzura, la celebración y el hogar. Más allá del sabor, la leche condensada tiene un papel silencioso en la historia de la humanidad. Durante décadas, en comunidades rurales pobres, fue la única forma segura de garantizar nutrición infantil. En muchos países en desarrollo, una lata de leche condensada significaba supervivencia. Incluso hoy, en zonas afectadas por desastres naturales, las organizaciones humanitarias incluyen leche condensada en sus paquetes de ayuda, porque su larga vida útil y su alto valor energético la convierten en un alimento de emergencia perfecto. La próxima vez que abras una lata de leche condensada, recuerda que no estás frente a un simple endulzante. Estás frente a un invento que nació de la tragedia, alimentó a soldados en guerra, nutrió a niños en tiempos de hambre y terminó conquistando cocinas en todo el planeta. Es, en pocas palabras, un testimonio de la capacidad humana para transformar la necesidad en innovación, y la innovación en placer. Cada día se producen millones de botellas de Inca Kola en una sola fábrica en Perú. Ese líquido dorado, brillante y chispeante, con un sabor tan único que ha sido descrito como una mezcla entre chicle y frutas tropicales, se ha convertido en mucho más que una gaseosa, es un emblema nacional, un símbolo de identidad y hasta un motivo de orgullo cultural. En un mundo donde Coca-Cola domina casi todos los rincones del planeta, Inca Kola logró lo impensable, derrotar a la multinacional en su propio territorio y ganarse el título de la bebida del Perú. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo se fabrica esta gaseosa que parece tan simple pero encierra un secreto tan poderoso? Lo que parece ser una botella amarilla en la mesa de cualquier restaurante tiene detrás décadas de historia, fórmulas protegidas como tesoros y un proceso industrial de precisión quirúrgica que asegura que cada sorbo sepa exactamente igual al que probó la primera persona en Lima en 1935. Para descubrirlo, nos adentramos en la planta embotelladora de Pucusana, ubicada al sur de Lima, una de las más modernas de toda América Latina, donde nacen cada día millones de botellas que después viajarán no solo a cada rincón del Perú, sino también a mercados en Estados Unidos, Japón, Chile o España. La historia de esta bebida empieza mucho antes de las máquinas automatizadas, los robots paletizadores y los hornos que moldean botellas. Comienza con un hombre y un sueño. Joseph Robinson Lindley, un inmigrante británico que llegó a Perú con la idea de abrirse camino en un país nuevo, observó algo que pocos habían notado: los peruanos tenían un amor profundo por las bebidas refrescantes, pero todavía no existía un producto que reflejara los sabores auténticos de su tierra. Así, en 1935, se propuso crear algo completamente distinto a lo que el mundo conocía hasta ese momento. Mezcló hierba luisa, azúcar y agua carbonatada, y obtuvo un líquido de un dorado intenso, con un aroma dulzón y herbal, que rápidamente conquistó a quienes lo probaban. La llamó Inca Kola, en honor a la civilización inca, porque sabía que esa bebida debía ser más que un refresco, debía ser un estandarte nacional. El lema "La bebida del Perú" no tardó en convertirse en un grito publicitario que caló hondo en la sociedad. Y la gente lo adoptó con fervor. Tomar Inca Kola no era solo refrescarse, era celebrar la cultura peruana en cada sorbo. A tal punto llegó el cariño popular que, en las décadas siguientes, Inca Kola no solo resistió la entrada de Coca-Cola al país, sino que la superó ampliamente en ventas. Pocas marcas locales en el mundo pueden contar una hazaña semejante. En 1999, Coca-Cola decidió hacer lo que nunca había hecho antes en un país donde no lograba ser líder: firmó un acuerdo con la competencia. Compró el 50% de Inca Kola, no para modificarla ni para borrar su esencia, sino para compartir su éxito y expandir su distribución. La receta no cambió, la identidad se mantuvo intacta, y el dorado líquido siguió fluyendo con la misma fuerza de siempre. Hoy en día, más del 55% de toda la Inca Kola que se consume en el país se produce en la planta de Pucusana. Una instalación gigantesca que funciona como un corazón metálico latiendo sin descanso, con líneas de producción que no se detienen, sistemas digitales que controlan cada parámetro y trabajadores que supervisan cada detalle para garantizar que ninguna botella salga con un error. El proceso comienza con lo que parece lo más sencillo: el agua. Sin embargo, en la industria de las bebidas, el agua es el alma del producto y no puede ser tratada a la ligera. En Pucusana,
el agua pasa primero por un proceso de filtración que elimina impurezas físicas como arena, polvo o partículas invisibles. Luego se somete a un ablandamiento que ajusta su dureza, porque incluso los minerales presentes en ella pueden alterar el sabor final. Después se desmineraliza, quedando prácticamente neutra, lista para recibir la fórmula secreta que la transformará en Inca Kola. Cada lote se analiza en laboratorios internos con parámetros de calidad tan estrictos que cualquier desviación, por mínima que sea, hace que el agua se descarte y vuelva a purificarse. El segundo elemento clave es el endulzante. En la versión clásica se utiliza azúcar, aunque existen presentaciones con edulcorantes para quienes buscan opciones bajas en calorías. El azúcar llega en grandes cantidades y pasa por un proceso de disolución en agua caliente. No se trata de simplemente echar azúcar y revolver, se ajusta la textura, se filtra varias veces y se estabiliza hasta obtener un jarabe uniforme y cristalino que servirá como base. El tercer elemento es el concentrado, el verdadero secreto guardado como si fuera una reliquia nacional. Nadie fuera de un pequeño círculo sabe con exactitud qué contiene esa esencia. Se ha dicho que entre sus componentes está el extracto de hierba luisa, una planta aromática muy popular en Perú, con notas frescas y dulces que recuerdan a limón y la menta. Pero la fórmula completa se mantiene bajo llave, protegida en bóvedas y manejada solo por unas pocas manos autorizadas. Lo cierto es que ese concentrado es lo que da a la Inca Kola su sabor inconfundible, imposible de imitar. El cuarto ingrediente es el gas, el responsable de la efervescencia. El dióxido de carbono se inyecta con una presión cuidadosamente regulada para dar la chispa exacta que todos esperan en cada sorbo. Ni más ni menos. Una cantidad excesiva alteraría la suavidad de la bebida, demasiado poco la dejaría plana y sin vida. Una vez listos todos los elementos, llega el momento de la mezcla. Aquí la tecnología es protagonista. Recetas digitales programadas en los sistemas centrales regulan la proporción exacta de agua, jarabe, concentrado y gas. Todo ocurre en grandes tanques de acero inoxidable donde la bebida se homogeniza hasta convertirse en ese líquido dorado que brilla con una intensidad hipnótica. En ese punto, Inca Kola está lista para nacer en su envase, pero todavía falta la mitad del recorrido. Las botellas que la recibirán siguen dos caminos muy distintos. Por un lado, están las de vidrio retornable, un clásico en muchos hogares y restaurantes. Estas botellas no se fabrican nuevas cada día, sino que vuelven desde los comercios y hogares. Su ventaja es que se pueden reutilizar, pero eso exige un proceso industrial riguroso. Llegan en camiones, apiladas y muchas veces con restos de líquido, etiquetas despegadas o polvo acumulado. Antes de volver a ser usadas, pasan por un sistema de lavado que combina agua caliente, detergentes especiales y chorros a presión capaces de eliminar cualquier impureza. Después del lavado, cada botella es revisada electrónicamente. Cámaras de alta velocidad escanean cada milímetro, buscando grietas, manchas, deformaciones o incluso partículas invisibles al ojo humano. Solo aquellas que cumplen con los estándares avanzan. Las que no, se descartan de inmediato y se envían al reciclaje. Las seleccionadas entran a la línea de llenado, donde bajo presión controlada se inyecta la Inca Kola lista, asegurando que cada botella quede perfectamente llena sin burbujas excesivas ni pérdidas. En paralelo, se produce la magia de las botellas PET. A diferencia del vidrio, estas no llegan listas, sino que nacen dentro de la planta a partir de pequeñas preformas, piezas de plástico transparente que parecen tubos de ensayo. Esas preformas se calientan en hornos industriales hasta quedar blandas y luego se introducen en moldes metálicos. Un chorro de aire comprimido las infla hasta darles la forma definitiva de botella. Lo sorprendente es que todo este proceso ocurre en fracciones de segundo y en la misma línea la botella recién creada se llena de inmediato con la bebida, se tapa y se envía al siguiente paso. En ambos casos, ya sea vidrio o PET, las botellas avanzan hacia el área de etiquetado. Aquí máquinas de precisión colocan la icónica etiqueta amarilla y azul que todos reconocen al instante. No es un simple detalle estético, es la identidad visual que ha acompañado a la marca por décadas, y su aplicación debe ser impecable. Después del etiquetado, las botellas se agrupan en paquetes. Una envoltura de plástico termoencogible las rodea y al pasar por un túnel de calor se ajusta perfectamente, formando packs fáciles de transportar. Luego, robots paletizadores apilan los paquetes en plataformas de madera o plástico llamadas pallets, creando torres perfectamente alineadas que se movilizan con montacargas hacia los almacenes principales. Desde ese punto, camiones refrigerados y de carga pesada salen cada día en dirección a supermercados, bodegas,
restaurantes y bares de todo el país. Millones de peruanos esperan esa bebida como parte inseparable de su mesa. Para muchos, no hay almuerzo sin Inca Kola. Su sabor es tan parte de la experiencia gastronómica que incluso se ha dicho que combina mejor que cualquier otra gaseosa con la comida criolla. Lo que sucede en Pucusana no es solo producción industrial. Es un ritual moderno que mantiene vivo un legado cultural. Cada botella de Inca Kola que sale de la planta lleva consigo décadas de historia, orgullo nacional y un sabor que trasciende generaciones. Y lo fascinante es que lo que hoy parece una maquinaria colosal, comenzó con una idea en la mente de un inmigrante que se atrevió a soñar en grande. La historia de Inca Kola no se explica solo desde la fábrica. Para comprender su fuerza, hay que mirar al Perú mismo. A mediados del siglo XX, el país vivía una transformación social. La modernización avanzaba, las ciudades crecían y las influencias extranjeras se hacían cada vez más visibles. En ese contexto, una bebida local que se presentaba como la bebida del Perú se convirtió en una bandera de identidad. Tomar Inca Kola no era únicamente apagar la sed, era reafirmar quién eras frente a un mundo cada vez más globalizado. Por eso, cuando Coca-Cola intentó conquistar el mercado peruano con la misma estrategia que había usado en decenas de países, se encontró con una sorpresa monumental. La gente no estaba dispuesta a abandonar su gaseosa dorada por una bebida extranjera, por más fama que tuviera. En los años 80 y 90, mientras Coca-Cola dominaba el 90% de muchos mercados, en Perú apenas podía alcanzar la mitad. Los estudios de mercado de aquella época mostraban un fenómeno cultural. En los almuerzos familiares, en las pollerías, en las celebraciones, Inca Kola era la opción natural. Coca-Cola quedaba relegada a una segunda alternativa. La situación llegó a tal punto que en 1999 The Coca-Cola Company decidió hacer algo que nunca antes había considerado. En lugar de eliminar a la competencia, se alió con ella. Compró el 50% de Inca Kola en un acuerdo histórico que sacudió al mundo de las bebidas. Era la primera vez que la compañía más poderosa del planeta aceptaba que en un territorio no podía ser reina absoluta. Y lo más curioso, no buscó cambiar la fórmula ni borrar la identidad de la marca. Al contrario, la fortaleció, asegurándose de que su distribución llegara a más lugares. Ese pacto, lejos de restar, elevó aún más el mito de Inca Kola. Porque los peruanos entendieron que su bebida había hecho lo que parecía imposible, había puesto de rodillas al gigante mundial de los refrescos. Desde entonces, la frase "la bebida que venció a Coca-Cola" se convirtió en un orgullo nacional. La expansión internacional comenzó de manera orgánica, gracias a la diáspora peruana. Miles de migrantes llevaron consigo la nostalgia de su tierra y con ella, la necesidad de seguir tomando Inca Kola. Así, la gaseosa empezó a aparecer en tiendas especializadas de Nueva York, Miami o Los Ángeles, en restaurantes peruanos de Madrid o Barcelona, en mercados de Santiago o en barrios japoneses donde la comunidad peruana se hacía notar. Allí, la botella dorada no era solo un refresco, era un pedazo de hogar. En Estados Unidos, particularmente, Inca Kola encontró un espacio único. En los años 2000, la marca comenzó a distribuirse en supermercados grandes, y poco a poco empezó a llamar la atención de consumidores que nunca habían probado algo similar. Muchos la describieron como el chicle líquido, otros como una fruta tropical embotellada, y otros más como un sabor inclasificable que, por eso mismo, resultaba fascinante. Ese misterio del sabor se volvió su carta de presentación. El marketing también jugó un papel fundamental. A lo largo de los años, las campañas publicitarias de Inca Kola han apelado directamente al orgullo nacional. Lejos de vender solo el producto, vendían pertenencia. Los anuncios mostraban escenas familiares, comidas típicas, paisajes del Perú, y siempre la frase Inca Kola, la bebida del Perú. Esa asociación quedó tan grabada en la mente colectiva que incluso quienes preferían otro refresco terminaban aceptando que la gaseosa dorada representaba algo más grande. En el aspecto industrial, la planta de Pucusana se convirtió en un modelo de modernización. No solo por la tecnología de embotellado, sino también por los controles de calidad. Cada botella que sale de ahí ha pasado por un sistema de trazabilidad que permite identificar desde el lote de azúcar utilizado hasta la calibración del gas en el momento de llenado. Todo queda registrado digitalmente, lo que garantiza consistencia absoluta. La sostenibilidad también se volvió clave en los últimos años. El consumo de bebidas embotelladas siempre ha sido criticado por su impacto ambiental, y en Perú la preocupación por el plástico no fue la excepción. Inca Kola implementó sistemas de reciclaje y promovió el uso de vidrio retornable como parte de su compromiso. Además,
la planta de Pucusana incorporó energías renovables y procesos de eficiencia hídrica para reducir el consumo de agua en la producción, cuidando uno de los recursos más valiosos del país. Pero más allá de los números, lo que hace única a esta bebida es el lugar que ocupa en la cultura popular. En las mesas peruanas, pedir una Inca Kola es tan común como pedir pan o arroz. Su color dorado se asocia a la buena comida y a los momentos compartidos. Se ha convertido en la pareja inseparable del pollo a la brasa, uno de los platos más emblemáticos del país. Muchos incluso aseguran que ningún otro refresco combina tan bien con la gastronomía peruana como la Inca Kola. Existen también curiosidades que alimentan el mito. Por ejemplo, el color original de la bebida fue tan llamativo que algunos pensaron que era artificial en exceso, cuando en realidad el dorado buscaba representar algo único y diferenciador. También está el dato de que, aunque se vendió parte de la marca Coca-Cola, la familia Lindley aún conserva un rol importante en la compañía, manteniendo vivo el espíritu original de su creador. La bebida incluso ha llegado a escenarios inesperados. Ha aparecido en ferias gastronómicas internacionales, en eventos culturales de la diáspora peruana y hasta en museos de historia como un objeto representativo de la identidad nacional. Se ha convertido en un símbolo que trasciende generaciones. Abuelos, padres e hijos han compartido la misma botella en diferentes épocas, pero con la misma emoción. Y en la fábrica, todo sigue girando como un engranaje perfecto. Camiones llegan cargados de preformas plásticas, de pallets vacíos, de botellas retornables. Otros camiones salen cargados de torres de gaseosas listas para ser distribuidas. Montacargas recorren los pasillos como si fueran arterias por donde circula el oro líquido. Y los trabajadores, muchos de ellos con décadas de experiencia, vigilan que todo fluya sin fallas. Porque saben que no están produciendo solo una bebida, están produciendo un pedazo de la identidad nacional. Lo más fascinante es que, pese a los avances tecnológicos, la esencia sigue siendo la misma que Joseph Robinson Lindley imaginó en 1935. Esa chispa herbal, ese dulzor inconfundible, esa sensación de que lo que tienes en la mano es algo irrepetible. Tal vez sea ese el secreto real de Inca Kola. No se trata únicamente de una fórmula guardada bajo llave, sino de una conexión emocional que ningún competidor ha logrado replicar. Hoy, cuando un peruano en el extranjero encuentra una botella en una tienda, no compra solo una gaseosa, compra un recuerdo, una emoción, un vínculo con su tierra. La abre, escucha el silbido del gas escapando, ve las burbujas subir en el vaso y por un instante se siente en casa. Esa es la magia que ninguna campaña puede inventar y que ningún rival puede comprar. Así, entre máquinas que nunca descansan, fórmulas secretas y millones de botellas que viajan cada día, Inca Kola sigue brillando como el oro líquido del Perú. Un producto que nació como un experimento de un inmigrante visionario y terminó convirtiéndose en uno de los pocos íconos capaces de derrotar a Coca-Cola y conquistar a todo un país. Más que una bebida, Inca Kola es una tradición embotellada. Es la chispa dorada que acompaña la comida, el recuerdo que viaja con quienes emigran y el orgullo que late en cada mesa peruana. Y mientras las líneas de producción sigan girando en Pucusana, millones de botellas seguirán saliendo cada día, asegurando que este símbolo nacional continúe conquistando paladares, generación tras generación.